García como 7 veces ayer. Y cambiar el apellido y cambiar hasta de bloque. Es un montón, claro. En este caso era un montón. Sí. Presidente de Bloque de la Libertad de Avanza había dicho esto sobre Rodrigo Quinteros, sí. Concejal de la Libertad de Avanza y vicepresidente segundo del Consejo Deliberante. Rodrigo Quinteros, bienvenido a Cadena Infinito, ¿me escuchás ahí? Te escucho perfectamente, muchísimas gracias por la invitación. ¿Me escuchan ustedes bien? Perfecto, ¿pudiste escuchar de nuevo las palabras de la concejal Tupar, Jorge Saravia? Mi presidenta de bloque, sí, por supuesto, la escuché, así que nada, todo bien, yo entiendo algunas cuestiones, pero no pasa nada, son declaraciones. ¿Qué cuestiones entendés? No, es que no me desentiendo, que yo lo que digo siempre lo hago desde un marco objetivo, entendiendo que el panorama político no es solamente el universo local, sino el universo nacional, y ahí me parece que hay, no sé si un desconocimiento, una ignorancia o una cuestión de querer negar ciertas cuestiones que están pasando a nivel nacional. Pero bueno, quedará a criterio de cada uno. Quintero, ¿cómo te va? Martín Alfaro te saluda. Rodrigo, ¿estás un poco saincista? Yo le pregunté eso a Laura, ahora te pregunto a vos. ¿Estás un poco saincista? No, para nada, yo soy oposición a nivel provincial, soy oposición a nivel municipal, pero no desconozco la cuestión nacional, donde el gobernador Gustavo Sáenz ha sido un aliado al gobierno nacional de Milei, donde le ha brindado el apoyo en votaciones clave y en cuestiones clave, sobre todo para el acompañamiento del gobierno nacional. Y si uno tiene un gobierno nacional que dice que hay que cuidar a los aliados, que hay que cuidar a las personas que nos acompañan en este rumbo, y el día de ayer salió Patricia Bullrich a decir que hay que sumar al PRO, hay que sumar al radicalismo y hay que sumar a los gobernadores aliados, tenés a una Karina Milei juntándose con Macri, tratando de empezar a confluir en un frente muchísimo más grande. Yo le pregunto, ¿quién le está jugando en contra a Milei? Bueno, ¿te da un poco la razón entonces ahí Patricia Bullrich? Pero yo, como lo digo lo digo de manera objetiva, basado en lo que hace la conducción a nivel nacional. O sea, usted ve acá en la manera local que hay una cuestión de unos personalismos a veces que no se condicen con lo que pasa a nivel nacional. Incluso la misma Patricia Bullrich dijo ayer: voy a dejar mis aspiraciones a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para priorizar el proyecto a nivel nacional. Entonces ahí es donde uno empieza a preguntarse quién es el que realmente le está haciendo el juego ahora en este sentido. Ahora le está haciendo el juego al kirchnerismo, te diría yo, porque estaría yendo en contra de Milei. Es fuerte esa parte, esa última, pero claramente todavía a la fecha de hoy existe una posibilidad de alianza, entonces por eso habría que manejarse en ese marco del respeto político que planteas vos. No, a ver, el respeto tiene que existir siempre, por eso nosotros en las cámaras legislativas tenemos la palabra, antepone la palabra honorable, muchas veces no lo es, pero el respeto y el diálogo y el debate, que es lo que termina siendo la democracia, tiene que estar siempre. Ahora, las diferencias, las antípodas que uno pueda llegar a tener con cualquier persona que integre un cuerpo legislativo y no sea de su espacio, existen, pero eso no significa que no podamos tener un trato decoroso y respetuoso con el resto de los pares. Ahora, si usted me pregunta a mí, obviamente yo separo lo local de lo nacional, pero si desde lo nacional plantean una cuestión, bueno, en lo local tendríamos que empezar a ver de confluir con más sectores, porque se habla de purismo, y a ver, yo le digo, yo nunca he sido candidato de Estrada con la Cámpora, por ejemplo, entonces no entiendo a veces el purismo cuando hay muchísimos sectores que son anti-gobierno provincial. Por ejemplo, hay, Gaufín, ahora salió este nuevo partido, creo que se llama Reconquista, y demás partidos que están en contra de Sáenz, y sin embargo no se los convoca para trabajar en un frente amplio para tratar de ir en busca de la gobernación. Entonces, el purismo a veces también es excluyente y se maneja a veces de una manera donde yo no comparto, porque incluso va en contra de lo que propone el gobierno nacional. Entonces, usted fíjese quiénes son los que van en contra del gobierno nacional. ¿Y qué hay atrás de todo esto? Digo, hay una negación de la realidad. Digo, ¿por qué los principales dirigentes, tal vez de la Libertad Avanza, niegan esta posibilidad? A nivel local yo creo que es una cuestión más de personalismos y más de ambiciones electorales que de realmente
priorizar el proyecto a nivel nacional, que es lo que a nosotros nos puso acá en el espacio. A ver, uno tiene que recordar que nadie es más grande que Milei hay uno solo, entonces creer que uno los votos no son de otra persona que no sea Milei, creo que es un error supino y muy grave que se está cometiendo, ¿no? Y una lectura equivocada. Entonces, si usted me pregunta a mí, cualquier persona, Milei, incluso usted sabe, señor Alexis Miranda, yo tenía un programa que se llamaba Tabula Rasa, que era la frase que dijo Milei cuando asumió su gobierno. Entonces, si no nos manejamos con el criterio y cómo se manejan en ciertas cuestiones a nivel nacional, y bueno, entonces a nivel provincial estamos haciendo más la personal y estamos ya yendo por un camino que para mí es el equivocado. Pero bueno, yo entiendo que la conducción a nivel local es lo que plantea. Yo planteo el rumbo que dirige la cúpula Vos abrís nacional, la puerta. que es lo que vemos públicamente. Vos abrís la puerta, digo, para que se discuta acá en Salta, en contrarrelación a lo que por ahí quizás plantean sectores más duros del olmedismo. Es que yo repito, si Milei dice hay que trabajar con los aliados, hay que trabajar con las personas que quieran el mismo rumbo de provincia, de país, del municipio, ¿por qué? ¿Quién soy yo para cerrarle la puerta si a nivel nacional dicen una cosa? Repito, o sea, la preocupación es, hay muchos sectores aliados al saencismo. A ver, sumemos a los que no son aliados al saencismo, obviamente evitando las cuestiones ideológicas de sumar a Claudio del Pla, a Pablo López, a los sectores de izquierda y del trotskismo. Pero después, del otro lado, hay un montón de sectores, un montón de representantes, un montón de dirigentes que son anti-Sáenz, anti-Emiliano, o sea, no anti, pero son oposición a Emiliano Durán, oposición a Gustavo Sáenz. Por ejemplo, tenemos a Martín Grande, que ha sido diputado del PRO, lo tenemos, repito, a Fin, que hoy en día sigue siendo diputado, y así tenemos muchos sectores que son anti-Sáenz. Me das a entender un poco también que, perdón que te interrumpa ahí, me das a entender un poco también que a nivel provincial, con hoy la Libertad Avanza, / sectores del olmedismo, solos no alcanza. Y que hoy entendiendo que ya de por sí ya nos han inclinado la cancha. O sea, imagínate vos lo siguiente, te inclinan la cancha, tienen los árbitros, tienen la tribuna, juegan de local, y nosotros queremos jugar con 5 jugadores en cancha de 11, cuando... ¿Me explico? Entonces tenemos que incorporar más jugadores, yo creo, a la discusión política, entendiendo que hoy en día, lamentablemente, ir con lista única nos perjudica tremendamente. Entonces, para mí hay que incorporar a todas las personas que compartan el mismo rumbo, compartan la misma visión de provincia, siendo oposición al gobierno provincial y siendo oposición al gobierno municipal, porque las cuestiones se ganan, se ganan en la cancha. O sea, uno tiene que ganar la elección, porque si no queda en la discusión. Nosotros ganamos 5 elecciones, ¿verdad? Pero tenemos que ganar la sexta. Si no la ganamos, lamentablemente vamos a seguir en el mismo lugar y cada vez vamos a ir ocupando menos lugares de representación. Está bien. ¿Vos analizás ser candidato a las elecciones que viene? A ver, yo siempre digo que los tiempos son de Dios. Yo no es lo que analizo, obviamente, una discusión que se tiene que dar puertas adentro, puertas afuera. A ver, yo siempre digo, uno tiene que... ¿Están teniendo discusiones puertas adentro? Sí, a ver, siempre hay, no discusiones, a ver, hay debates, hay cuestiones internas. Está bien, no le tenga miedo a la palabra, me refiero al cambio de diálogo, ideas, llámalo como quieras. Es que para mí siempre es importante la pluralidad de voces, porque uno tiene que entender que en política uno no es dueño de la verdad. Si uno entiende que uno no es el dueño de la verdad, que uno es parte de un ecosistema que es muchísimo más grande y que muchas veces uno se equivoca, ya sea por errores involuntarios o por errores forzados, tiene que tener esa humildad de reconocer, bueno, cómo puedo hacer para que mi espacio político cada vez sea más grande, obviamente entendiendo, ¿no?, la dificultad que a veces representa hacer política siendo oposición o tal vez ese miedo que se tiene de la infiltración. A ver, en política siempre va a haber gente que que el voto nivelador, ¿viste?, tiene doble comando. Bueno, eso existe siempre. Ahora, depende de la capacidad de la dirigencia y la capacidad de la conducción para llevar ese rumbo indistinto, ¿no?, de las personas que por ahí puedan llegar a, como quien dice, a ser más aliada de uno o de otro espacio, porque acá en Salta somos pocos y nos conocemos todos,
Entonces no hay, yo siempre digo que hay que sumar gente nueva, gente diferente, pero obviamente tiene que tener una preparación, tiene que tener un proceso de práctica dentro de la política, porque si no terminamos lamentablemente con experimentos a veces que no son buenos, y terminamos con gente que lamentablemente al no estar preparada para la política termina siendo a veces vapuleada por la misma política. Entonces, sí, dígame, Martín. ¿Te hablaron desde la conducción, desde la dirigencia, ni intentaron disciplinarte de alguna forma? No, a ver, nadie necesita disciplinar, porque yo tengo la tranquilidad espiritual de estar diciendo lo que yo creo correcto y lo que veo a nivel nacional. Yo entiendo eso, entiendo que es tu punto de vista y lo estás manifestando, pero digo, va a contramano, esta posición tuya va a contramano de lo que plantean los dirigentes. ¿A contramano de quién? De la dirigencia, de Emilio Orozco. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Perdón? De la dirigencia local, me decís. Claro, sí, por supuesto. Bueno, pero repito, acá la dirigencia la única que importa es Milei, o sea, acá el único líder es Milei, el presidente es Milei, él es el que marca el rumbo. Pero hay dirigentes locales también. Claro, tenés Olmedo, tenés Emilia. Está bien, pero repito, acá el que marca el rumbo es Milei, y lo que se decide es lo que dice Milei, o sea, yo no voy a ir en contra de Milei. Está bien, perfecto. Te aprovecho y te hago una consulta. Hay mucha gente endeudada. Salta también no es la excepción. Y ayer, Caputo confirmó de que ellos no se van a meter con el tema de la tasa de interés y demás. Hay ahí como un libre metalero nomás. ¿Qué opinión tenés con eso, che? Porque hay muchos pibes ya endeudados, ¿no? Y eso tiene que ver también con una cuestión de educación financiera. Uno sabe que hoy en día muchos chicos, viste, tienen acceso a billeteras virtuales o a las billeteras que tienen por ahí pocos requisitos como para pedir dinero prestado. Entonces uno por ahí pide esos microcréditos, que no es mucha plata, pero ya aún así ya termina siendo parte de un proceso que termina en una mora y en alguna cuestión un poquito mucho más perjudicial, ¿no?, para la persona que termina por ahí pidiendo un crédito menor. O sea, obviamente... ¿Coincidís con Caputo que es un problema entre privados? A ver, por supuesto, si una persona pide un crédito es una cuestión personal. O sea, obviamente uno tiene que ver las razones de por qué las personas también hoy en día toman esas herramientas de créditos y realmente individualizar por ahí. Obviamente en un universo tan grande es muy difícil individualizar las cuestiones puntuales, pero cuáles son las personas que por ahí usan un crédito en alguna aplicación o en alguna billetera virtual como para, qué sé yo, gastarlo en alguna cuestión, viste, como vemos hoy en día el tema de los juegos de los casinos virtuales y demás cuestiones, y cuáles son los que realmente por ahí se endeudan para pagar gastos corrientes como, qué sé yo, luz, comida, bueno. Es que la mayoría está endeudándose por eso, y en un gobierno, bueno, tu gobierno dice 30% de inflación interanual aproximadamente y una tasa de interés mínimo 400%. Eso no está bueno. Hay cuestiones que hay que corregir. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, como me preguntaba a mí, ya la gente no habla de inflación. Obviamente eso no significa que haya otros problemas, pero creo que lo que es la cuestión de macro ya viene ordenada, obviamente entendiendo que hay gente que la está pasando mal. Eso tampoco hay que ser un negador de la realidad, pero entendiendo que del otro lado es volver a más de lo mismo. Entonces hay mucha gente que hoy en día sigue apostando al cambio de rumbo, pero bueno, al fin de cuentas esto lo va a decidir el electorado durante el año que viene. Rodrigo, ¿cuál es tu relación con la municipalidad? ¿Crees que estos acuerdos que se puedan llegar a tejer a nivel macro, puede estar incluido el intendente ahí también? No lo sé, es una discusión donde yo no soy partícipe. Yo simplemente veo lo objetivo y lo que está a la vista de todos, que tampoco hay que indagar mucho para entender las relaciones o las cuestiones que tiene el gobierno nacional con los gobiernos provinciales, incluido el de Gustavo Sáenz, ¿no? Porque también no es que solamente es y exclusivamente el gobierno de Gustavo Sáenz, también el gobernador de Tucumán, Jalil, Pasalacqua, Frigerio. Tenemos varios gobernadores, entre ellos el que es Gustavo Sáenz. Ahora, con respecto al municipio, y ahí no lo sé, eso ya no es parte de mi incumbencia, porque yo no soy parte del oficialismo, yo soy oposición. Claro. ¿Y tu relación con el intendente cuál es? No,
sea, normal, qué sé yo, como de respeto, como tiene que ser. O sea, yo si necesito algo, yo soy concejal, le tengo que pedir al municipio todas las cuestiones que yo necesito, todas las cuestiones, todos los planteos, todas las gestiones que necesito, las tengo que pedir al municipio, a los funcionarios municipales. Obviamente, el ejemplo que yo doy, le voy a poner un ejemplo, ¿no? Usted tiene un vecino y a su vecino usted le tira la basura, le pone la música a todo volumen, lo insulta, lo escracha, le deja el auto mal estacionado en su garage y le tira le hace todo un escándalo a su vecino, después no le va a ir a tocar la puerta para pedirle un favor o el wifi. Entonces, entendiendo por ahí que a veces uno tiene que sobreponer por ahí sus cuestiones personales o sus cuestiones ya más ideológicas, entendiendo, ¿no?, de que no deja de ser oficialismo y el ejecutivo el que termina haciendo o llevando a cabo las soluciones que uno plantea cuando va al territorio y habla con los vecinos. Entonces, si yo me vivo peleando, por supuesto, no me van a dar ningún tipo de respuesta a los planteos míos. Obviamente, yo no dejo de ser oposición, yo no dejo de ser muy crítico con muchísimas cuestiones, pero creo que el respeto y el diálogo tienen que estar siempre, eso indistinto de si uno es político o no. Creo que en la vida uno se tiene que manejar así. Rodrigo Quintero, gracias por tu tiempo. No, a ustedes muchísimas gracias, que tengan buen día, chau, chau. Buena mañana. Concejal de La Libertad Avanza, vicepresidente segundo del Consejo sí. Deliberante, fuerte ninguneo sin profundizar, por lo menos, pero el que manda es Milei. El que manda es Milei. Sí. No importa, yo respondo a Milei, es decir, que no está respondiendo ni a Alfredo Olmedo ni a Emilio Orozco.